Buenas tardes a todos, los que os veo, los que estáis online. Lo primero de todo, como siempre, agradecer a la organización que ha hecho posible que nos encontremos hoy. Y lo segundo, disculparme por no estar en presencia, ¿vale? La intención inicial era poder estar allí acompañándoos y, bueno, por motivos de salud estoy recuperándome de un temita nada grave, pero sí un poquito engorroso y entonces no era posible viajar en esta ocasión. Así que, dicho esto, no sé si me estáis oyendo, si no, veo por ahí caras conocidas, lo cual me alegra. ¿Sí? Vale, pues todo bien. Bueno, el encuentro lo he ido siguiendo a lo largo del día y lo cierto es que es una maravilla poder reunir a tantos profesionales de un tema que nos apasiona tanto como es la radiestesia y podernos juntar en una jornada tan especial como la de hoy. Yo voy a hacer mi granito de mi aportación, voy a poner mi granito y os voy a hablar sobre el péndulo universal. Sí que es cierto que a lo largo de todo el día habéis ido conociendo diferentes péndulos, diferentes maneras, comprendiendo, a mi modo de entender, la radiestesia desde diferentes ángulos. Si a mí hay algo que me enamora sobremanera de la radiestesia es que le podemos dar muchos enfoques, muchas interpretaciones diferentes. Al final eso nos vuelve mucho más ricos, porque el poder ir experimentando y abriendo nuestro corazón y expandiéndonos a una conciencia mayor, a un comprender no solo lo visible, sino también lo no visible, supone que nos enriquecemos y somos capaces de empatizar y de compartir en el planeta desde otro lugar. La herramienta que a mí me ha llevado al autoconocimiento, porque al final la radiestesia yo la entiendo desde ahí, desde cada vez ir encontrando un lugar de mayor autoconocimiento para poder comprender cada vez más todas esas frecuencias que nos acompañan. Mika Widmanska, mi mentora y amiga, siempre decía: radiestesia es el arte de sentir. Y todo esto va de sentir, que quizá muchas veces nos enredamos en ver los diagnósticos, en ver cómo podemos acompañar, ver cómo podemos ayudar, y sin embargo el sentir es lo que nos está dejando en un segundo lugar, por así decirlo, ¿no? Yo quiero recomendaros un pequeño ejercicio que vamos a empezar con él, si os parece, porque yo no quiero que esto sea una conferencia que yo os dé toda una paliza de información y de datos, ¿no? Para mí la radiestesia tiene que ser algo, y es algo que tiene que ver con el experimentar, tiene que ver con el practicar. Radiestesistas somos todos y eso es un hecho. Lo que pasa es que hay que irlo entrenando, hay que ir viendo de qué manera, de qué forma vamos conectando cada vez más con esa capacidad que todos tenemos, que es el sentir. Entonces sí que me gustaría dedicarle 3 minutitos, porque no le vamos a dedicar nada más, a que cerremos los ojitos, los que estáis en casa, los que estáis allí, por favor, allí. Vamos a cerrar los ojos, ponernos durante 1 minuto cómodos, hidrataros, beber agüita, soltar los pies, tomar una postura cómoda y vamos a tomar unas respiraciones profundas, ligeras, suaves. Vamos a ir respirando y tomando conciencia y atención de lo que ocurre con nosotros. Lleváis todo el día recibiendo mucha información muy valiosa y ahora es momento de vamos a soltar, vamos a ponernos ligeritos para poder conectar con esa parte invisible que es la que nos vuelve tan ricos. Vamos a respirar suave y profundamente, llenar los pulmones, soltar y daros permiso para dejar el ruido mental a un lado, para dejar el parloteo que nos acompaña, para dejar las expectativas a un lado. Vamos a vivenciar esta aventura de hoy, conocer el péndulo universal, aunque ya sé que muchos lo conocéis, con un corazón abierto, libre y gozoso.
Eso es, vamos a respirar. Poner atención en nuestro corazón. Y vamos a visualizar una chispita de luz blanca que se enciende en nuestro corazón. Y vamos a permitir que esa chispita de luz blanca comience a expandirse, cada vez con más fuerza, cada vez con más vigor. Con cada respiración que vaya aumentando, que vaya creciendo, hasta inundarnos completamente. Vamos a imaginar que nos vamos convirtiendo en una esfera de luz blanca que continúa expandiéndose más allá de nuestro propio cuerpo físico. Y respirar hondo. Eso es. Cada vez más amplio, cada vez más grande, englobando la sala donde estamos, la ciudad, el país, hasta aunarnos con el planeta entero. Eso es. Disfrutando, sonriendo, tanto a nuestro corazón como al exterior. Viviendo la experiencia de aprender cosas nuevas, no desde el condicionamiento mental, sino desde la aventura de vivir una nueva experiencia. Con alegría, con gozo, con bienestar. Y por supuesto con amor. Y poco a poco, a vuestro ritmo, vamos a ir regresando, aunque sé que en ese estado se está mucho mejor, pero poquito a poquito vamos a ir volviendo a la sala. Los que estáis en casa también, ir poquito a poquito, abriendo los ojos. Eso es. Suavemente, regresando. ¿Qué tal? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo de cuando hemos comenzado a charlar al momento en el que nos encontramos ahora? ¿Estamos viviendo una experiencia diferente? Se me ha congelado la imagen, con lo cual en estos momentos no os puedo ver a ninguno. Intuyo que estáis ya desde una actitud de escucha. Para mí esto es esencial, el poder conectarnos, el poder vivir la experiencia de la radiestesia desde un lugar de estar centrado, ¿no? De estar presente en nosotros mismos. Estar presente no significa tener que estar siempre en un estado de gozo o de, ¿por qué no?, de iluminación, ¿no? Sino tiene que ver más con saber en cada momento cómo me encuentro. Para mí la respiración y un ejercicio tan sencillo como el que acabamos de hacer es una de las claves de poder llevarnos, de poder ayudarnos a conectar con ese sentir, porque desde ahí es desde donde podemos trabajar la radiestesia, desde ahí es de donde podemos trabajar con el péndulo universal o con cualquiera otra de las herramientas que la radiestesia nos ofrece. En cuanto a péndulo universal, es una herramienta que nos permite un montón de opciones. Yo sé que ya muchos la conocéis, algunos conocéis sus bondades,
Es una herramienta muy sencilla de utilizar, aunque quizá en apariencia puede generar un poco de confusión, decir, bueno, tantas letras, tantas líneas. En realidad esto se resume a 3 líneas y a unas nomenclaturas que se corresponden con los colores del espectro visible e invisible. Dicho de otra manera, se corresponde con los chakras que conocemos de nuestro cuerpo, los chakras principales, ¿vale? Con lo cual podemos tener frecuencias que van desde el rojo hasta el violeta y en su parte invisible desde el rojo nuevamente pasando por blanco, ultravioleta, negro, infrarrojo, en fin, colores que una vez se aprenden ya no se olvidan. Y esta creo que es la grandeza del péndulo universal, que es una herramienta muy fácil de utilizar una vez se le dedica un tiempo a aprenderla y que nos permite tener más de 300 frecuencias vibratorias diferentes. ¿Esto qué supone? Que al final en una única herramienta estamos teniendo más de 300 péndulos. ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos que tiene el péndulo universal nos está marcando una frecuencia concreta, es decir, como si tuviéramos un péndulo concreto trabajando para la voluntad que tengamos, que después hablaremos de ello. Tenemos 3 meridianos, un meridiano magnético, que es la línea azul, un meridiano eléctrico, que es la línea roja, y un meridiano electromagnético, que es la línea blanca, la línea ecuador. Y además tenemos 3 posiciones diferentes, primer nudo, segundo nudo y tercer nudo, que nos permite ir manejando el péndulo desde diferentes posiciones, lo cual nos dará muchas opciones de trabajo. ¿Qué podemos conseguir con el péndulo universal? Vamos a poder trabajar espacios, vamos a poder trabajar personas, vamos a poder trabajar, por supuesto, animalitos, plantas, ¿vale? También, inicialmente, fue una herramienta de medición para poder encontrar determinadas frecuencias vibratorias en el ambiente. Esta herramienta, péndulo universal, fue creada por 2 ingenieros franceses, Morel y Belizal, que ellos originalmente eran ingenieros y se marcharon al Antiguo Egipto a conocer qué pasaba con esa cultura, a ver qué ocurría con las diferentes pirámides y con esa excelente y extraordinaria civilización. ¿Qué pasó? Que ellos cuando llegaron allí y empezaron a estudiar las tumbas de los faraones, se dieron cuenta de que a los faraones, o ya sabían que a los faraones se les enterraba con sus bienes más preciados. Y en ese enterrar con sus bienes más preciados vieron que había muchos péndulos acompañando a estos faraones. Claro, esta gente retiró los péndulos, empezó a estudiarlos, empezó a ver la emisión de energía, la radiación de onda que generaba cada uno de los péndulos, y a partir de ahí fue viendo cómo en función de su forma geométrica cada uno de los péndulos emitía una vibración u otra. Y lo que ellos quisieron después de muchos años de estudio fue crear una única herramienta, que es esta, péndulo universal, donde poder contener, donde poder crear todas las frecuencias de colores visibles e invisibles. ¿Qué ocurrió más tarde? Con los años, Mika Bizmanska conoce péndulo universal y ella se dedica a trabajar y a estudiar acerca de él. Claro, los ingenieros habían creado una herramienta para medir, pero había que buscarle otras aplicaciones, ¿no? Y este es el trabajo que desarrolló Mika y el legado que nos ha dejado, ¿no? Cómo poder comprender qué pasa en cada una de las frecuencias. En realidad, cuando trabajemos con péndulo universal, vamos a saber que si el péndulo me está trabajando en color, por decir algo, negro, y en tercer nudo, que sería esta posición, lo que estamos haciendo es trabajar una energía relacionada con el miedo o con los ancestros, ¿vale? Esto nos aporta mucho a la hora de poder acompañar el trabajo de alguien, nos aporta muchísimo, nos facilita ver qué es lo que está ocurriendo con la persona. Claro, una vez aprendes a manejarlo, conoces sus coordenadas
y además tenemos una información que nos está aportando, se convierte en una herramienta muy rica, porque con muy poco tiempo podemos tener, por un lado, mucha información, independientemente del diagnóstico, que ahora hablaré de ellos, y por otro lado, la posibilidad de acompañar esa energía para equilibrarla, armonizarla, liberarla en cada momento y en cada situación, pues lo que corresponda y lo que toque. ¿Sí? Es una herramienta, como os decía, de medición y también de diagnóstico para nosotros, porque la gran mayoría de los que estamos hoy charlando aquí en este encuentro estamos buscando herramientas sencillas que nos acompañen a poder hacer un movimiento energético. Es delicioso aprender péndulo universal, sobre todo porque es una herramienta que sabemos que si uno es honesto cuando trabaja con ella, quiero decir, si no fuerzas el movimiento a la hora de trabajar con él, ¿vale? Lo que vamos a conseguir siempre es saber durante cuánto tiempo está ocurriendo ese movimiento de energía, y una vez la energía termine de trasladarse, termine su función, el péndulo automáticamente dejará de moverse. Entonces esto es una tranquilidad grande, ¿no? Porque al final es poder acompañar sabiendo que no estamos empujando, porque para mí es importante respetar los tiempos de los procesos. Nunca los tiempos son los mismos, ni por la persona, ni por la persona que está recibiendo el trabajo, ni por la persona simplemente que está trabajando en cada momento con el péndulo. No siempre tenemos la misma fuerza o estamos igual de presentes a la hora de realizar un trabajo, ¿sí? Sigo sin ver la sala. No sé si, Jesús, si me escuchas, estaría fenomenal si pudiéramos recuperar la imagen, ¿vale? Porque, al final tener un feedback de lo que está pasando en la sala también me va a poder ayudar a acompañaros con mucha más facilidad, ¿no? Bueno, en cuanto a los diagnósticos, podremos hacer dos formas de diagnóstico. Una desde una coordenada concreta, que será verde positivo, tercer nudo y ecuador, ¿vale? Que ahí se convierte en un péndulo neutro. O bien podremos ir trabajando desde diferentes puntos, buscando, siempre con la intención, obviamente, ya creo que esto lo habremos oído varias veces a lo largo del día, ¿no? La importancia de la intención. Yo siempre suelo decir que la intención es, donde hay intención hay dirección. Si yo no pongo una intención a un trabajo, si yo no pongo una intención clara a un testaje, la energía se dispersa. Hay un ejemplito muy fácil que seguro que muchos ya me lo habéis oído contar, que es enviar una carta, ¿no? Cuando yo tengo que enviar una carta a una persona, pongo su nombre, su dirección de envío, ¿no? Su código postal, y ahora ya las paqueterías urgentes nos piden hasta el número de teléfono, ¿no? En realidad, si yo no pongo toda esa información, la carta no va a llegar al destinatario. Correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no tengo una intención clara de qué tipo de trabajo voy a realizar, es como pretender mandar una carta sin destinatario. Entonces, volviendo a los diagnósticos, una vez tengamos claro, podríamos jugar, ahora que estamos en este espacio, pues decir, la intención va a ser ahora mismo el poder limpiar el espacio, y simplemente acompañar al péndulo en sus diferentes posiciones a ver dónde nos coge movimiento. ¿Veis que lo voy moviendo? Le voy haciendo girar, ¿vale? Y me marca la B de blanco. ¿Veis que hay movimiento, verdad? ¿Veis que el péndulo ya está trabajando? ¿Vale? Podremos después comprobar si lo queremos hacer desde el campo magnético, desde el campo eléctrico. Ahora mismo está trabajando en el ecuador. No es raro que si le ponemos intención a limpiar un espacio me salga el color blanco, ¿verdad? Al final siempre es un color efectivamente de limpieza. ¿Veis cómo va cogiendo cada vez más inercia el péndulo? ¿Cómo va cogiendo cada vez más fuerza? Una vez el trabajo se haya terminado, el péndulo se parará solo. No vamos a esperar a que limpiar toda la sala, porque igual nos lleva más rato que la conferencia, ¿sí? Pero veis que el movimiento se da solo, simplemente el estar presente y acompañar con una intención clara. En cuanto a los trabajos, nos abarcan muchas opciones. Os estaba poniendo el ejemplo de poder limpiar un espacio. Por supuesto, con los animalitos y con las plantas se puede trabajar
desde el fortalecerles, desde el acompañarles en una dolencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me gustan mucho los animales, soy una enamorada y una apasionada de los animales y muchas veces les ayudo, tanto a nivel emocional como a nivel físico, a que entren más en armonía, ¿no? Y sobre todo muchas veces esos animalitos no te pueden dar una respuesta, no te pueden explicar lo que les está ocurriendo. Claro, al empezar a trabajar con péndulo universal podemos ver qué es lo que le está ocurriendo, si es un tema emocional, si es un tema de una estructura una estructura mental que les está haciendo daño, en fin, nos aporta cierta información que muchas veces no nos resulta fácil. Ocurre exactamente igual con los niños, ¿no? Siempre que haya permiso de los padres, se puede trabajar con ellos y además tenemos la ventaja de ir recibiendo cierta información, ¿no? Es como, yo le suelo llamar el espía, ¿no? Al espía negrito, porque en realidad cuando trabajamos ese aporte extra nos hace también ir confiando más en el proceso, ¿sí? Por supuesto, y la parte más fuerte del trabajo es con las personas, ¿no? Se puede entrar a trabajar desde cualquier protocolo que vosotros utilicéis, me da igual que sea un protocolo de testaje de chakras, que sea los órganos según la medicina china, que sean los campos en función de cómo están estructurados y sabiendo que dependiendo de a la distancia que estemos trabajando y desde la posición del péndulo en la que estemos trabajando, nos va a favorecer, nos va a facilitar comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Esto sin duda es una ventaja. Para mí el péndulo universal ha sido una herramienta de autoconocimiento, porque muchas veces cuando estamos trabajando con el de enfrente también nos vemos reflejados en lo que nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Entonces el ir comprendiendo el inconsciente del de enfrente, el ir comprendiendo sus formas de comportarse, sus estructuras, sus situaciones emocionales, al poderlas sentir como radiestesista, independientemente de que, a sabiendas de que esas emociones no son tuyas, pero eso nos va dando registros y nos va dando riqueza interior. Al hilo de un poco de los trabajos que se pueden hacer, yo muchas veces digo que hacemos regresiones conscientes, ¿no? Porque en realidad el hecho de empezar a mover el péndulo ya te va llevando a un estado emocional determinado y concreto, y la persona que está recibiendo el trabajo puede tomar conciencia de cosas que no conocíamos, no estábamos, en fin, nos está aportando una cierta información. Péndulo universal en realidad no tiene límites, es una herramienta amplia, rica, que si tú tienes una intención clara, tienes una buena voluntad y lo estás haciendo y ejecutando para el bien de todos los implicados, eso que no se nos olvide nunca, siempre lo vas a poder trabajar, ¿vale? Podremos trabajar, como os decía, regresiones para vivir experiencias que ya hemos vivido y desbloquear, liberar ese proceso emocional que está bloqueado. Podemos incluso trabajar información de vidas pasadas, porque muchas veces sabéis que ahí tenemos unas ciertas informaciones, unas ciertas memorias que están bloqueando la vida que estamos teniendo en este plano actualmente, ¿no? Entonces, el ir pudiendo romper eso nos permite vivir con mayor facilidad en este plano. A mí me gusta mucho trabajar con péndulo universal todo lo que es la etapa de preconcepción, concepción, gestación y nacimiento, ¿no? Allí tenemos una información enorme de qué está ocurriendo con todos nosotros, o muchas de las cosas que hacemos como adultos, el origen está en ese tiempo, ¿no? de gestación y nacimiento. Dependiendo de cómo ha sido nuestro nacimiento, vamos a vivir la vida de una manera o de otra, ¿no? Esto es grandioso, porque en realidad si yo os voy a poner un ejemplo muy concreto. Si tengo una persona que tiene problemas en las relaciones, vamos a suponer un hombre que dice, empieza a salir con la novia de turno, y cuando lleva X tiempo dice, uy, me tengo que marchar de la relación porque sé que le voy a hacer daño, ¿no? Ahí hay una creencia que probablemente a esta persona se le ha ido repitiendo a lo largo de las diferentes relaciones, ¿no? Como acompañante emocional, yo lo primero que voy a hacer va a ser poner intención vamos a trabajar el origen de esta situación que vive esta persona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Una vez
una vez tenemos clara la intención, testamos, vemos desde dónde tenemos que trabajar y el péndulo nos va a hablar de si tiene que ver el origen de esa situación que está viviendo esa persona, ese bloqueo que hay, tiene que ver con una vida pasada, tiene que ver con la energía de la familia, vivencias de los ancestros que estén pendientes de resolver, o tiene que ver con un proceso de concepción, gestación, nacimiento, ¿no? Claro, esto nos da mucha riqueza también a la hora de poder acompañar a la persona a que tome conciencia, a preguntarle, oye, ¿qué pasó con tus abuelos? Oye, ¿qué pasó en tu nacimiento? ¿Qué información tienes? ¿Vale? Esto al final nos permite ir desbloqueando, ir acompañando a la persona a encontrar un nuevo lugar de mayor confort, ¿no? Porque al final, para mí la filosofía tiene que ser vivir una vida plena aquí y ahora, hoy, ¿no? Y todo lo que nos está separando de eso son las reminiscencias, las memorias, las creencias inconscientes que nos están limitando en un momento determinado, ¿no? Una vez yo voy trabajando y tomando conciencia de eso, automáticamente mi vida va mejorando, ¿no? Y creo que ese tiene que ser el camino desde el péndulo universal, el acompañar de una manera honesta y con la máxima humildad posible a encontrar unos lugares más cómodos y más confortables de vida. Me están avisando por aquí que se me está acabando el tiempo. Yo quisiera saber si hay posibilidad de que me trasladéis algunas preguntas, si es posible, y si no, os sigo yo contando cositas que, como sabéis los que me conocéis, tengo rollo para mucho rato y para muchos días. Todo esto que os he ido trasladando, y que al final no deja de ser más que un pequeño aperitivo, porque sí que es cierto que Péndulo Universal, su palabra lo dice, ¿no? Es universal. En los últimos tiempos he ido recogiendo en un libro, que lo tenéis por ahí por el salón, ¿vale? Un poco todo esto que os estoy contando, y sobre todo una manera fácil de comprender el péndulo y una manera sencilla de aprender a trabajar, de empezar a hacer esos primeros pinitos, y por supuesto depende de la experiencia de cada uno, pinitos mucho mayores, ¿no? Me gusta mucho esta herramienta porque permite acompañar cualquier técnica que ya utilicéis. Es decir, yo tengo alumnos que son masajistas y han incorporado el péndulo universal a la terapia de masaje o de osteopatía. ¿Por qué? Porque al final liberar energéticamente la zona permite que el cuerpo físico evolucione de una manera distinta, ¿no? Tengo alumnos que trabajan con terapia de cuencos, por ejemplo, y utilizan el péndulo universal para abrir el campo energético y empezar a hacer un trabajo. Claro, si limpio todo lo que está en desorden y primero armonizo y abro, ¿qué ocurre? Que el sonido, que es una herramienta poderosísima, entra en mayor profundidad. Por supuesto, personas que trabajan desde el yoga y les acompañan en ciertos procesos. No sé, se me ocurren infinidad de posibilidades, ¿no? Yo aquí en la consulta utilizo péndulo universal y utilizo también geometría sagrada y terapia con espejos. Son complementos. Al final, él solo tiene una fuerza enorme, pero si tenéis más herramientas en el bolsillo, es magnífico poder ir creando un espacio conjunto y, sobre todo, favorecer el acompañamiento, ¿no? De la manera que sea. No sé si podemos tener esas preguntas. Jesús, me imagino que me estás oyendo. Sí, por ahí. Una sesión se alarga demasiado, podemos interrumpirla y tomarla. Para los que estáis en la sala, que quizá no estáis viendo esta imagen, quería preguntarte si durante una sesión se alarga demasiado, podemos interrumpirla y retomarla en otro momento, o no es conveniente. Testarlo. Como tenemos esta capacidad, testarlo. En principio, a no ser de que sea un desarrollo emocional de esos que la persona está patas para arriba, yo entiendo que sí, que no hay problema de parar, cerrar la sesión si corresponde hacerlo y después volverla a retomar.
a priori no tiene por qué ser ningún problema. De hecho, muchas veces las sesiones pueden ser tratar un tema en concreto, volviendo al ejemplo que hemos puesto, ¿no? El mejorar las relaciones. Hay veces que nos pueden llevar varias sesiones, porque para una misma información, para un mismo bloqueo, puede ser que primero nos esté hablando de trabajar nacimiento, como decíamos, ¿no? Pero puede ser también que haya una información relacionada con los ancestros y con los recuerdos de nuestra familia que tengamos que revisar. Las propias vivencias y creencias de esa persona, ¿no? Pues que a los 25 años tuvo una novia y le rompió el corazón y ya nunca más se ha atrevido a volver a amar, ¿no? En fin, cada una de las situaciones nos está, cada situación nos puede llevar a tener diferentes sesiones bajo un mismo tema. Así que, bueno, os invito a que tengáis ánimo y a que viváis, experimentéis y practiquéis. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí que tengamos por ahí. Me dicen que no hay preguntas, me alegro. Bueno, pues entonces, como os queda mucho más por disfrutar, ya es momento de que yo me despida. Quiero daros las gracias nuevamente por haber estado. Deciros que, bueno, una manera que se nos ha ocurrido a la organización y a mí de poder compensar que no esté físicamente allí para acompañaros será aplicaros un 20% de descuento en cualquiera de los cursos que yo haga a lo largo de este año, tanto online como presencial. Tenéis mis datos por allí y bueno, espero que hayáis disfrutado. Os mando un beso enorme y nos vemos pronto. Hasta luego, amigos.